explicando de que cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, si bien crecimiento es aumento de masa corporal, cuando se pide el peso del paciente comparado con su edad, el punto que sacan en la consulta no tiene un valor significativo. Lo que hay que analizar es la tendencia de la curva, es decir, si ahorita está pesando 10 kilos, ¿cuánto pesó el mes pasado o hace 2 meses o hace 3 meses? Probablemente hace 2 o 3 meses ya pesaba 10 kilos y no aumentó nada. Eso es lo que nos indica que ese niño está con algún proceso de infección, con algún proceso patológico, y es una pista para que podamos nosotros buscar un diagnóstico adecuado. El punto en sí no tiene mucho valor, reitero, es la tendencia. Y todas las enfermeras, aquí hay una, ¿cómo están? ¿Han cambiado los carnets de salud de los niños? ¿Ah, no hay allá? ¿No hay en la clínica? ¿Le vas a traer uno de la clínica? Para otra clase, para que le saquemos fotos y podamos ver si hay algún tipo de diferencia, etc. Es interesante es un resumen de lo que es el crecimiento y desarrollo, es un resumen del consejo para que se alimente, etc. La que había, no sé la actual, cómo será, quién nos puede conseguir una actual. Ustedes que viven al lado del hospital, ¿no viven ustedes al lado de una posta o algo así? ¿Son hijos de enfermera? Nada, ¿sí? Pero estoy hablando de lo que da el ministerio. ¿Sí? Ah, carnet de vacuna. Yo tengo de mi sobrino de 6 meses. Tráelo para que podamos analizar. ¿Ya? Entonces, por un lado, eso es el crecimiento. Tener en cuenta de que en la tendencia de la curva no es el peso del momento el que nos va a dar una pauta exacta. Probablemente si pesa 10 kilos, yo quizás pesaba 10 kilos o más antes de esa fecha de la consulta. Y eso nos llama la atención para poder buscar alguna patología o sustentar el diagnóstico. Reitero, las historias clínicas de ustedes tienen que tener el sustento del diagnóstico, si no, no van a valer. El desarrollo, adquisición de habilidades o maduración neurológica. Cuando avancemos este tema, en el siguiente capítulo hay 500.000 detalles, ¿no? Pero hay que aprender los que son más fáciles de recordar y que puede recordar también la madre. Como por ejemplo, a qué edad sostiene la cabeza. Como he dicho, generalmente en los libros dice 3 meses y en otros dice 4 meses. Entonces nos quedamos con los dos datos. Ya, 3 o 4 meses que sostiene la cabeza. Cuando vos lo agarras a chiquito, su cabecita está así, no está colgando. A eso se refiere. Si pasado los 4 meses esa cabecita está todavía colgando, ese niño tiene un severísimo daño neurológico. ¿Causado por qué podría ser? ¿Por falta de qué? Ya, glucosa y oxígeno es el alimento esencial en los recién nacidos. Entonces, generalmente el oxígeno puede faltarle antes, durante o después del parto. Y eso ya empezamos a indagar, pero es importante en ese momento ya decirle a los padres la severidad del cuadro, asustarse ustedes y darle la visión correcta de lo que ustedes piensen en ese niño. O sea, para que el padre, si no le dan a ustedes una explicación exacta, va a ir buscando médico por médico, médico por médico, y no sabemos qué tipo de médico pueda encontrar. Y bueno, que ustedes, o si no, aparte de ir a los médicos, va a ir a los brujos, ¿no? Entonces va a botar plata a esa mamá por culpa de que ustedes no le supieron explicar correctamente, de que no hay, pues, si hay daño neuronal, no hay neuronas para comprar ni un Farmacor. Como ustedes están pensando, ¿no es que hay todo? No hay, ¿no es cierto? Y esto es algo que me llama la atención, viene en mi memoria. Cuando hubo un caso, una pacientita que se operó en la clínica Santa María, Carla Lorena. ¿Recuerda alguno de ustedes? ¿Escuchó algo de eso? ¿No? ¿Cómo? Ya, bien. Entonces hay más o menos
Y estos pues no tienen tele, ¿qué? Pues no saben, ¿por qué no saben nada de nosotros? Carla Lorena. ¿No saben por qué? Porque fue mucho tiempo atrás cuando ustedes todavía no hablaban. O sea, su desarrollo de ustedes ya todavía no hablaban, no entendían, ¿no? Hace, cuando estaban. Entonces, esta Carla Lorena le tenían que operar de los adenoides. Y fue el otorrino entonces a operar los adenoides con el anestesista del hospital de niños. Entonces era cirugía privada. Y después dijeron, oye, se lo sacaron a sus amigas. El otorrino le dijo. Así que ya después yo me arreglo con la madre para que nos pague la diferencia que hay de haber hecho adenoides y amígdalas. Al estar operando amígdalas, la niña hizo una reacción alérgica, ¿ya? Cerró su vía respiratoria e hizo parto. Entonces la anestesista y demás, la chica era basquetbolista, grandota, o sea, buena constitución física, tenía fuerza, entonces hizo paro, pero quedó así ella contracturada y les costó mucho que incluso para poder intubarla, le luxaron la mandíbula, ¿ya? Porque lucharon, y como ella era deportista, entonces salió, pero tardó más del tiempo, los 3 minutos, que supuestamente en algunas personas es el común denominador, que 3 minutos puede estar tu cerebro, tu corteza sin oxígeno. Es relativo, ¿no? Hay unos pueden aguantar un poco más, otros un poco menos, pero en este caso pasó el tiempo y la niñita, entonces, estaba viva, pero obviamente no despertó. Y yo lo llamé al anestesista y le digo, oye, anda, fíjate bien la historia clínica porque me pidieron que yo vaya a verle a la niña. Yo voy y la veo y no, pues, ya está con daño cerebral muy severo. Pero en pediatría y en medicina 2 más 2 no es 4. Entonces vos podés decir, bueno, yo la veo con un daño cerebral muy severo. Acomoda bien tu historia clínica porque puede que haya problemas. No, dice la otra, mi íntima es su mamá, amiguísima. Nada, ¿no? Cuando veía que yo no despertaba, juicio. Le hicieron después a ellos. Y murió, incluso lo llevaron a la cárcel. Y tenían que pagar cada semana a los abogados. Eso es paréntesis. Pero como la Carla Lorena fue un escándalo en todo Santa Cruz, por ese daño cerebral que tenía, vino un médico de la Argentina y les dijo a los médicos de Santa Cruz, no, aquí en Buenos Aires hay un centro especializado en eso, para recuperarla. ¿Así? Y todos los científicos médicos que estaban en esa época ahí, en esas reuniones, ay, gracias, don argentino, claro, pero es con plata, digo, ¿no? Es caro esa cosa. No, se preocupe con plata. Rubí Oriente, van a jugar. Qué harta, ¿no? Harta plata es eso. Está magnífica. Van a ir a vender rifa con torta y demás cosas, todo. Harta plata también en eso. Y así, el bollo de plata, Carla Lorena, Buenos Aires. Y ella volvió, obviamente igual. No hay pues neuronas ni en Buenos Aires. Como el colegio médico y los médicos de aquí van a agradecer, ay, gracias a los argentinos por haber venido y hacernos ese favor. Esa es tu sociedad médica en Santa Cruz. Era esa la sociedad médica en Santa Cruz. No sé si habrá modificado, pero así se hizo en esa etapa. Y es más, cuando volvió Carla Lorena, en las mismas condiciones, quizás peor, llegó al hospital de niños. Y yo estaba de turno, como le he dicho, el sábado, 500.000 pacientes, internados todos y solitos. Viene la enfermera y me dice, doctor, quiero que vaya a ver a una niñita allá en la sala. Y yo te entiendo, ¿no? Que es algo serio. ¿Y a qué hora se internado? ¿Cuándo sí? Desde esta mañana está. ¿Y no lo ha visto nadie? Nadie ha querido verla, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Carla Lorena. Porque ella ya la mamá había hecho juicio, ¿no? A los médicos y demás cosas. Entonces era una niña problemática y no la habían visto. Y yo en la emergencia con 600.000 pacientes, que la enfermera que era medio pariente de ella, Contreras, que apellida la enfermera, me dice que la vea. Bueno, ya pues tenía a los pacientitos ahí de la emergencia y estudiando a ver en su sala. Y le encontré a la Carla Lorena desesperada,
así, no se podía ver, todo amarrada. O sea, daba pena verla así, esa niñita. Era una niña de 11, 12 años. Y no se podía quedar quieta, lloraba, gritaba así, estaba sumamente desesperada. ¿Qué hice? Tenía una sonda para alimentarla con la que llegó de Buenos Aires. Y era una sonda nasogástrica. Pregunto a ustedes, cuando tu mamá hace arroz graneado y tu mamá, si es buena, le sale bien sequito. O sea, cuando el arroz va a agarrar, y si la cocinera es buena, va a agarrar el arroz, lo tiras a la mesa y todito se desparrama. Si es onza la cocinera, tiras a la mesa y todos se quedan juntitos. ¿No es? Si tu mamá es buena, entonces de ese arroz habían hecho. ¿Y qué ocurre cuando vos estás comiendo ese arroz y cuentan algún chiste o te toca estornudar? ¿Qué pasa con ese arroz? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Ah? La nariz. La nariz. Entonces, ¿un arroz ya cocido en tu nariz es agradable? Ahora se imaginan una sonda a permanencia todo el tiempo. Así de salvaje es la medicina que se practica. Y más aún cuando se la colocas así a un recién nacido. Todavía ustedes sus narizotas son así, cuando ven un güey. Pero un recién nacido, esos son los médicos que no quisiera que sigamos teniendo. Por eso es que ustedes le vamos a poner sonda para que sientan y piensen lo que le van a hacer a ese paciente. Vayan buscándose, ya les he dicho, amigui contra amigui. Le saqué la sonda y salió fuera. El Titanic estaba más limpio que esa sonda. Mira, tenía ahí alga, hongo, todo verde, así, cochino. Y bien se la saqué, que la Lorena quedó tranquila. Esa era la solución. Y así van a ver ustedes en muchos lugares. Es más, esta enfermera, a los recién nacidos les pone el médico el tapa nasal para alimentarlo. Y el reflejo es, hasta el recién nacido tiene como reflejo. ¿Qué hace? Se la saca. ¿Y qué hace la enfermera para que no se la saque? ¿Ah? ¿Qué hace? Lo primero que dijiste y decís más fuerte. ¿Qué hace la enfermera? ¿Ah? Lo amarra. O sea, así van a ver los recién nacidos amarrados. Esa es la medicina que no quisiera que ustedes hagan. Y que van a ver por todo lado y que la gente aplaude. Y los demás médicos, nadie se da cuenta de eso que hacen los médicos con los recién nacidos, indefensos, que los tienen que amarrar. La solución es simple. Si le ponen eso para alimentar, si no, ¿cómo lo vamos a alimentar? Por eso les voy a enseñar para colocarnos, ¿cierto? No cuesta nada. Si ya les he contado a ustedes en chiquito, se tragaron su chupón, ¿no? De su mamadera. ¿No hemos hablado de eso, de cuando se tragaron el chupón ustedes? ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Me suena. Ustedes, jóvenes acreditados en la galaxia. De nuevo, la entrada hacia la meninge dentro del cerebro. No, dentro del sistema nervioso. protege la entrada de dónde a dónde. Toda la masa encefálica. No estamos de acuerdo. Y para eso venía el ejemplo. Estaban ustedes de 10 meses y como tu mamá tenía muchas cosas que hacer, no podía estar lavando la mamadera. Y vos, pero no aprendiste los niños inteligentes aprenden a agarrar su mamadera de chiquito. Pero ya ustedes no, entonces no importó, tu mamá te daba la vuelta y ponía aquí algunas cosas, unos pañales, unos conchas, lo que sea, y la mamadera iba y ella mientras tanto corría a seguir haciendo sus quehaceres, pues no lavando, lo que sea. Volvió y no encontró el chupón. Vos contenta jugando con tu pata, estabas así, pero no encontró el chupón, pero tu mamá no tenía tanto tiempo para estar. Entonces buscó nada. No importa, siguió los quehaceres para
3 horas después o 4 horas que te tocaba tocar la madera, entonces ella va al kiosco de la esquina y compra otro chupón nuevito, 5 pesos. Pero pone, te empiezan a dar y vos empezabas a protestar. ¿Por qué? Se lo trago. Sí, pero ¿por qué? Eso. No. Es como un zapato nuevo, pues, ¿no? Entonces el neonato también goma más dura y el hueco es más chiquito. Entonces ya no estaba acostumbrado, pero como el hambre te ganaba, entonces voy a chuparte, ¿no? Y en la noche ya, sorpresa, como no usabas pañal desechable, sino era ese pañal de lavar, nomás en la noche tu mamá lavando y el pañal, tú encontró el chupón. Ahí, en tu pañal, mezclado con todo lo que estaba ahí rodeándolo, que salió de tu intestino. Entonces tu mamá no se hace problema, una enjuagadita, ¿no? Y me pone el chupón y yo contento, ¿no? Pero eso a qué me voy. Que vos de chiquito te puedes tragar un chupón. Entonces, ¿cuál es el problema? De que puedas introducir una sonda 10 veces más delgadito que eso. Una cápsula es más delgada que la sonda que te vamos a poner. Esa cápsula que toman ustedes en todo momento tiene el mismo diámetro o es mayor la cápsula que la sonda que te vamos a poner. Entonces no hay por qué estén ustedes ahí haciendo lo que no van a poder. Claro que sí se puede. Una cápsula es más gruesa y la cápsula que más cara, esas amoxicilina, esos comprimidos son mucho más grandotas que el diámetro de la sonda. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes se den cuenta de que es necesario que aprendan a hacer esa colocación, porque a los recién nacidos o a cualquiera, si tienen que alimentarlo, se les pone, yo dije la orden, ya que lo van a poner por la boca, a la rueda, se ponen, como a los recién nacidos igual les lengua, se ponen por su boca, lo alimentan y se la sacan a la sonda. A las 3 o 4 horas vienen y otra se la ponen, lo alimentan y se la sacan. ¿Listo? No cuesta nada hacer eso. Y peor si van a saber ustedes, más fácil, ¿cierto? Para que ustedes le enseñen incluso a su enfermera, para que lo hagan, no tiene ningún misterio. ¿Ya? No hay nada de misterio y sí es bastante doloroso ver que lo tengan puesto en la fosa nasal. Es más, esa sonda de plástico semirrígida, al estar comprimiendo las paredes de la fosa nasal, ulcera la mucosa y tienen heridas allá adentro. Y por la herida, la bacteria, sepsis, muerte, y se mueren. Mira vos cómo puede derivar en muerte simplemente el hecho de la desinteligencia de algunos médicos al no saber hacer una medicina más humana. Pero ustedes van a aprender a la fuerza, ese día se van a traer una bolsa negra, grandota, porque van a vomitar y no van a comer muchas cosas, no sé. Nada de bolsa transparente porque como se ve, no, es negra. Y para limpiarse van a tener una toalla grande, porque se traen para decir un Kleenex, que no, sí, está bien, me vómito, no quiero un Kleenex, te va a alcanzar, no, es una toalla, ¿sabes? Y para todos igual porque la grimean y así las peladas. Hay que buscar un ambiente pero que resista los vómitos. Tampoco vas a ver dónde podemos hacer eso. En el laboratorio, ¿no? Que haya lavamanos, esas cosas como para que vomiten, ya, bien. La barrera hematoencefálica es con el ejemplo de esto. Ese chupón entró por tu boca y salió por donde ya sabes, pero no se absorbió en tu cuerpo. Nunca fue parte esencial, real de tu cuerpo. Simplemente tu cuerpo fue un tránsito para ese chupón. La barrera hematoencefálica es la modificación que sufren los vasos sanguíneos en el cerebro, modificación causada por una célula. En el cerebro hay neuronas y otras que no son neuronas, que en su conjunto se llaman glía. Una de estas otras células son los astrocitos, y esos astrocitos son los que modifican la pared de los vasos sanguíneos del cerebro y no permiten que cualquier sustancia pueda salir de la sangre hacia el cerebro. Puede entrar si tu cráneo puede entrar por la arteria y así como el chupón se sale. Ejemplo, los antialérgicos tienen esa capacidad, aparte de luchar contra la alergia, también son depresores del sistema nervioso central, te producen sueño.
Pero hay unos antialérgicos que no. Por eso es que ya últimamente sacaron antigripal para el día, tabletas para el día y para la noche. ¿Por qué? Porque el antialérgico que contiene, el que es en el día, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por eso no te da sueño. El otro sí. Pero no importa, para que en la noche mejor que te dé sueño, para que descanses mejor. Y así no solamente con los antialérgicos, con muchas otras sustancias e incluso antibióticos. Hay antibióticos que no atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo tanto, es bueno tener ese concepto a mano para no darle, cuando hay procesos infecciosos acá en el cerebro, para no darle medicamentos que no atraviesan la barrera. Porque queremos que atraviese, que vaya por la sangre y que salga de ahí hacia el lugar donde tiene que actuar, hacia el antibiótico, por ejemplo. Si no saben ese concepto, le van a dar un buen antibiótico, pero si no atraviesa la barrera hematoencefálica, ese niño se va a morir. Para eso te sirve ese concepto. En farmaco debieron llevar seguramente, o también se lleva en ISTO se lleva, y también en físico. Pero parece que usted no ha llevado nunca. Ninguno contestó. Entonces, ese es el ejemplo de lo que decía Valeria Hematoencefálica. Volvemos a hablar. Antecedentes socioeconómicos, ambientales, es importante. ¿Por qué? Porque si viven en áreas en las cuales hay exposición epidemiológica importante, hay que pensar en eso, ¿no? O sea, si está de moda el dengue y viene un paciente con fiebre, pues no pensé en tuberculosis, pensé en dengue. A eso me refiero cuando estamos hablando de eso. Siempre busquen eso, lo más común. ¿Ya? No se inventen diagnósticos muy sofisticados, sino que hay que empezar primero por lo que epidemiológicamente está de moda. Y eso es lo que te trata de explicar este capítulo, ¿no? Además hay que tener en cuenta si la actividad laboral de los padres, si los padres son gente del campo, pues puede que tengan agroquímicos guardados en su casa, esos tóxicos, y los niños pueden entonces venir intoxicados por esos agroquímicos, por la ocupación de los padres, ¿no? O infecciones, y he puesto pseudomonas hospitalarias, si son internos de la Gabriel, si son ustedes, digamos, o cualquiera de los que para en el hospital, si no tienes el cuidado de desechar tus bacterias del hospital, las vas a llevar a tu casa. Tengan cuidado en eso. Cuando van al hospital, los hospitales están las bacterias más resistentes, la selección de las bacterias, claro. Porque las bacterias que no son buenas no llevan al paciente al hospital, se sanan en su casa. Las defensas del paciente destruyen esas bacterias, pero las bacterias que son resistentes, a esas llevan al paciente al hospital, y ese paciente las deja en el hospital. Y es entonces importante que ustedes sepan que van a ir al hospital y ustedes ya tienen cierto tipo de contacto con esas bacterias porque han ido haciendo ya semio, o nunca han ido al hospital antes de donde vivir, pues no. Así como estudiantes, ¿no? No a visitar nos han llevado, ¿no es cierto? Entonces, ya van teniendo contacto ustedes y tienen ya ciertas defensas, pero tu papá, tu mamá, tus abuelitos, o los niños que están allá, no las tienen. Entonces tengan mucho cuidado en dejar a las bacterias lejos del alcance de ellos. Llévense otro tipo de un mandil, y el mandil no lo pongan ahí junto con la ropa de todo el mundo. O sea, tienen que aislar lo que traen ustedes del hospital. Tienen que lavar bien, con un jabón de esos jabones de lavarropa, creo que son los que tienen mayores desinfectantes. Y tu ropa, o sea, ya no puedes, tu ropa de hospital, no puedes mezclarla con el resto de la ropa de los otros que están en tu casa, ¿no? Porque los otros no tienen tus defensas. Es importante que hagan eso. Yo he visto varios pediatras que sus hijos se infectaban y con pseudomonas muy graves, ¿no? Porque no tienen esos cuidados. Es importante que ustedes tomen esa conciencia y que enseñen a los otros médicos o internos que están ahí, que van al hospital y con su mandil puesto, van al súper, al colectivo, al Cinecente, van a Aventura, todo eso para que los vean de mandil. No pueden, no hay necesidad.
A ustedes ya los han visto en su barrio, ¿no ven? Ya con su mandil, con su libro y su hueso. Entonces ya saben que son médicos, no necesitan salir y hacerse más propaganda, ¿no? Y enseñen a los que encuentran, decirles, no, el mandil está contaminado, no contaminen en los colectivos, en esos lugares. Ojalá sean ustedes más conscientes y sobre todo enseñen a los otros. A esos brasileños, los de los abuelos, ahora esos son bien lindos, porque les gusta parar en esas cosas. Enséñenle a ustedes. Y si no les hacen caso, péguenle. Bien. Oye, pero es importante, eso es bastante lejos. Entonces vamos a hablar de neurología, también antecedentes familiares, dentro de la familia existe predisposición o herencia. ¿Ya? Por ejemplo, hay enfermedades hematológicas, como hemos hablado, hay grupos sanguíneos de la gente que viene migrando de otras latitudes y trae enfermedades también, características de esos lugares. Un ejemplo es aquellos que son descendientes de judíos, árabes, etc. Tienen patologías hematológicas que no son comunes en los sudamericanos. Pero tenemos acá comunidades, ¿no? Les había dicho, en Valle Grande, digamos, la gente no tiene el grupo cero positivo que tienen todos ustedes. Gran parte de ellos son cero negativos, A negativo, B negativo, AB, o sea, esos grupos los vemos en esos grupos sanguíneos los podemos ver en esa gente que vive en esa zona. No ocurre lo mismo en el resto de los bolivianos, ¿no? Entonces, como ya vienen ellos a nuestros hospitales, es bueno que piensen también eso. Cuando vean algo raro, entonces, y además se nota eso, porque vos lo ves y ya te das cuenta, ¿no? Que no es muy boliviano que se diga, que tiene algo que te haga sospechar, ¿no ves? Déficit de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, talasemia, drepanocitosis, cosas que producen anemia en ese tipo de personas que migraron generalmente de las áreas próximas al Mediterráneo. Y enfermedades respiratorias, lo que ya les había comentado y que actualmente está sucediendo bastante. Quizás a ustedes también, y volvemos a recordar esto, dice. En la mañana despierta con la nariz tapada, con la que nada, abundante secreción, nasal, todo estornudo, a mediodía no tiene nada y almuerza asintomática y en la noche nuevamente con toda secreción nasal. Lo lleva al pediatra y entonces el pediatra sigue su gargantita, le dan su penicilina y al día siguiente está mejor, sanito, pero al otro día otra vez está con su misma sintomatología y el pediatra y la madre piensan que es una recaída, que tomó algo frío, que a pesar que la madre ya no dejó nada frío en la heladera, pero dice, ya ni le da recreo siquiera al niño porque no se compre picolés en el colegio, pero dice el médico que piensa que también es una recaída porque tomó algo frío, dice la madre, aunque no lo dé recreo, pero quizás sus compañeritos le invitan, pues, ¿no? Una mordida de picolé, alguna cosa, y por eso le vino otra vez la recaída. Y a veces los médicos le vuelven a poner penicilina cuando en realidad la duración de la penicilina benzatínica es ¿de cuántos días dijimos? 28. 21 días dijiste vos, pero después dijimos ¿cuánto? 28. 28. Eso. Si está anotado, tiene entonces es verdad, pues no lo que yo estoy diciendo, que ya hemos hablado de eso, ya estaban así. Hay que aprender a desaprender. A veces, cuando yo les pregunto en un examen y ustedes contestan mal, después corregimos el examen, ya les damos la respuesta, pero en el final, la misma pregunta, vuelven a contestar mal como en el primer parcial. Eso es lo importante, que ustedes aprendan a desaprender algunos conceptos que están errados. No es fácil. ¿Ya? Entonces, esto está ocurriendo ahora, que vienen estos cambios climáticos. Entonces, hartísimos niños están con los pediatras. Y hartísimos pediatras están dándole, ay, su garganta, y penicilina en la nalga, toditos ellos. Porque la madre no quiere cada 6 horas darle su amoxa, ¿cierto? Va a estar la mamá cantando. No quiere. Ya no hay que cantarle abnegada, soporta las cruces, ¿no? Que por buena le causa el dolor. ¿Qué le sigue? ¿Ah? Tibio. La hostia su frente de luz. Estamos hablando de ella. Bueno. ¿Qué más? Oye, ¿cómo ni siquiera de la escuela pueden salir? Ni a tu mamá, si a tu mamá le cantaba.
ay, no, esa cosa, ella misma, claro, ¿no? No digas, no está ni tu padre, ¿no? Vos y Mundi, allá no cantan eso, ¿no? Ese himno, no hay ese himno a la madre, ¿no? Digamos, y piensen y aconsejen, ¿no? Ahorita están los chicos así, como les estoy contando. O sea, se ponen a toser en la mañana, a mediodía están sanitos y en la noche otra vez están con todo. Y el médico piensa, su garganta. No es así, pues, no hay enfermedad que esté enfermo en la mañana, sano a mediodía y enfermo en la noche. Esos son procesos alérgicos. ¿Y por qué se pone bien? Porque ya pues sale el sol y ya pasa entonces su alergia. Y al día siguiente otra vez el tiempo se pone así, lluvioso y demás cosas. Y otra vez va a estar tosiendo. Y la madre entonces va al médico. Si no cambia, no, otro médico. Y ese otro médico a lo mismo. Sí. Ya no le da amoxa, ya no le da, mejor dicho, penicilina, le pone otros antibióticos, cefalosporina y esas cosas. Por eso están haciendo resistencia. Hay un mal uso indiscriminado, irresponsable de los antibióticos que son de amplio espectro. Para vulneristas les dan cosas que deberían darle a los pacientes que están internados y con cosas graves, ¿no? Y por eso están quemando etapas, quemando antibióticos. Y eso nace de estos malos diagnósticos que les había dicho. Acá entonces ya es fácil pues, que se den cuenta, ¿no? Si al medio ya no tiene nada, entonces pues no es un proceso infeccioso. Para eso te sirve una buena historia clínica. Por eso lo hemos puesto acá y estamos repitiendo lo que les dije en la anterior clase cuando dimos una pasada siempre a esto. Porque esto se lo voy a pasar también escrito para que lo tengan y no saquen tan mala nota. Como están acostumbrados. ¿No? Que tomar algún objetivo diagnóstico e incoherencia de la sintomatología, y ahí había que hacer las observaciones al tratamiento y a las recomendaciones. Y esos son las alérgicas. Tiene relación con los diferentes tipos de alergia. Y por si acaso, las alergias, uno que tiene una característica de que hay un alto porcentaje de la influencia genética, ¿ya? Su mamá es asmática, tiene todo derecho, puede ser, su hijito también es asmatiquito, ¿no ve? Solo que no se presenta exactamente como el asma de su mamá. Empiezan los niños con sintomatología muy leve. Así les pica solamente la nariz un tiempo, después ya la nariz y la garganta, después ya una leve tosecita y después ya empieza que no pueden respirar y ya se les pasa con un jarabito y después ya se les pasa ya con jarabe y nebulizaciones y después ya hay que internarlo. Eso es así, es progresivo, conforme estamos en contacto con lo que te produce alergia. Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, pues que no estés en contacto con lo que te produce alergia. Pero en el caso de estas alergias que son climáticas, no hay forma, ¿no? Aunque antes, cuando aparecían estos casos, los papás los mandaban donde la abuelita a vivir en La Paz. Y obviamente ya estaban sanitos, ¿no? Pero perdían ese hijo. Ahora hay muchos antialérgicos que se pueden usar a largo plazo y las alergias van disminuyendo. No te sanarán del todo, pero se puede llevar una vida aceptable y evitar que progrese la sintomatología de esas alergias. O sea, que se quede nomás con tosecitas que se te van a sanar con jarabes y no llegues a necesitar oxígeno e internación. Si estás con un proceso asmático, o sea, que se cerrado tu pulmón, ¿cómo está el corazón latiendo en cuanto a su frecuencia? Taquicardia, ¿no es cierto? Altísima. Los medicamentos para el asma, para abrir los bronquios, son parientes de la adrenalina. ¿Y eso qué hacen? Aumentan más la frecuencia cardíaca. Entonces un corazón ya taquicárdico y le pones eso, va a fibrilar y se va a morir. Esos son los problemas cuando el médico no está bien preparado y no toma en cuenta esos detalles. Se murió por el asma grave. No es así, ¿no? Probable, pero también es probable que se mueran porque no saben manejar esto, no toman en cuenta, o sea, miran una sola cosita, ya hay que abrir el pulmón, listo, pero ¿y el corazón? Que también vas a sufrir las consecuencias de la adrenalina que le vas a poner. Por eso no es bueno
que el paciente llegue hasta el hospital. Por eso es mejor hacerle tratamientos antialérgicos que son prolongados. Pero primero hay que trabajar con la psicología de la familia. Las familias de los bolivianos no quieren tomar medicamentos largo tiempo. ¿Ya? La mamá ve, ay no, ya ha tomado ya una semana. Ni te corta. Ni a la semana no quieren llegar, a los 5 días ya le quieren cortar. Para que le digan, no, va a tomar un año. ¿No? Eso primero hay que tener el tiempo para explicar a las personas. O cuando vos ya sos un médico de mucha fama, ya te hacen caso, ¿no? O sea, ya cuando vos has demostrado con otros pacientes que vos sabes, entonces ya esa fama que vos tienes permite que la gente hace caso a lo que vos digas. Tome agua y se va a sanar, y toman agua porque te hacen caso. Pero obviamente no es simple llegar hasta ese punto. ¿Ya? ¿Que se puede llegar? Sí. Ya les voy contando a ustedes muchas anécdotas al respecto. Ya. Antecedentes gestacionales. ¿Por qué? ¿Cuáles? Llévate materna de la niño grande, además de una serie de malformaciones, por si acaso. ¿Ya? Niño grande, y si el niño es grande, hay pues trauma obstétrico. ¿Ya? Porque si lo tiene de parto vaginal, el trauma es mayor. ¿Ya? Y a veces el trauma ese es la hipoxia, o sea, no pueden hacer, y está ahí que su cordón está doblado, que su cordón acuadrado, que no sale la cabeza, y mientras tanto está hipóxico. Eso, entonces, va a traducirse de alguna forma en ese recién nacido. Por eso es lo que tienen que saber los antecedentes gestacionales. O si tuvo, ¿no?, preeclampsia, eso es hipertensión arterial en la madre, que condiciona ¿qué cosa? Sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal es... ¿Quién sabe qué es sufrimiento fetal? ¿Ustedes que ya vieron la obstetricia desde el año pasado? No. ¿Desde qué empezaban a embarazarse? Entonces, desde... ¿Ya? ¿Qué es sufrimiento fetal? Que está triste, perfecto, así, porque su papá no viene. ¿Qué es sufrimiento fetal? ¿Ah? No. Claro que está en todos los casos, pero el sufrimiento fetal en sí, ¿qué es? Está en peligro por cualquier cosa, ¿no es cierto? Tibio, es un componente, es una fase del sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal es la hipoxia. La hipoxia es el sufrimiento fetal, que inicialmente te da taquicardia, pero si continúa la hipoxia, empieza con bradicardia, y ahí ya se asusta el médico y la enfermera y todo el mundo, ya hay que correr a operar. ¿Ya? Por eso se monitoriza en la frecuencia cardíaca del feto. Infecciones congénitas, ya les he dicho, toxoplasmosis, o es de otras infecciones según la epidemiología del lugar, porque también TORCH se usa en Nueva York. En Nueva York pues no hay vinchucas, ¿por qué? Porque no saben hablar inglés, van a decir ustedes. No, ¿no es cierto? No son como mundial. Por eso es lo que no es que esta de Chagas, no. Chagas es de otras infecciones en función al lugar donde estás analizando. ¿Ya? Aquí en Bolivia, Chagas, en otras infecciones. La O es de otras infecciones y en Bolivia es Chagas. En otros lados son otras patologías. R es rubiola, C citomegalovirus y H herpes. Eso pregunta, les van a preguntar al internado y así ya pueden ya tatuárselo ustedes en sus piernas. Para examen, ¿no? Hacerse su copia, y algo ya tienen que ir, eso siempre está siempre anotado. El número de hijos. ¿Sigo algo más? Ahí la otra clase me van a hacer acuerdo porque traiga ya la hoja donde voy a ponerle los puntos que han ganado, cuando ven. Se van a acordar.
recordar los puntos que han ganado o no han contestado y el por qué, pregunta y respuesta. Tenemos que anotar. Hasta este, pero como no era del grupo, no vale. ¿No? ¿Qué bueno que contestaste? Estaba muy estresado, ya. No me lo dijo. Hay un proceso que se llama sensibilización. Eso es el hecho de que la madre pueda formar más cantidad de anticuerpos contra los glóbulos rojos de su feto conforme entra en contacto con esos glóbulos rojos que no le corresponden al grupo de la madre. La primera vez la madre que ve un RH positivo empieza a fabricar anticuerpos y esa cantidad de los anticuerpos que empieza a fabricar la madre le hacen leve daño al primer hijo. Pero ya para el segundo, ya esa madre ya sabe fabricar anticuerpos y entonces fabrica mucho más con el segundo contacto con ese grupo RH positivo en nuestro ejemplo. Por eso es importante el número de hijos, si es el primero o el segundo. Incluso habíamos hablado, y ganaron puntos algunas, cuando les dije, ¿y en qué caso sería que es su segundo hijo? ¿Qué dijeron? Eso, hubiese tenido un aborto. No lo cuentan, ¿no? Cuando así el primer hijo, y claro, el primer hijo vivo, pero tuvo un aborto antes, que ya fue la primera, la sensibilización. Y si vos le preguntas eso con alguien que no es su marido o con la suegra o lo que sea, entonces, si no ha sido un aborto muy consentido, no te lo van a avisar. Y eso te va a hacer pensar en otros diagnósticos, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos sospeches que tienes que tener respuestas fidedignas, es preferible que le preguntes a solas. ¿Ya? En esos casos te puedes quedar solas con la mamá. Nunca con el pacientito les he dicho para revisar. La discordancia en la historia clínica es la pista para encontrar el diagnóstico. Cuando vos estás haciendo algo y sigue como del libro y encontrar algo que se sale de lo que dice en el libro, ese generalmente es la pista para que vos puedas llegar al diagnóstico. Cuando todo viene así bonito como en el libro, hasta que encontrás algo que no hace juego, que no combina, que no entra en esa secuencia lógica que vos estás siguiendo, ese generalmente es el punto de partida para que encuentres un diagnóstico. Como estamos empezando y van a ir al hospital, este entrenamiento les va a servir a ustedes y van a marcar la diferencia y se van a dar cuenta lo útil que van a ser estas clases de historia clínica cuando vos empiezas a enfrentarte con los pacientes. Tenés que aprovechar este año, porque ya después ya no vas a tener a quien preguntarle, ¿sí? A tu abogado. Edad gestacional. A término 37 a 42 semanas. Y lo van a abreviar así, RNT, así están en la historia. Y así lo a término. Pretérmino prematuro menor a 37 semanas, recién nacido. Pretérmino generalmente están predispuestos a qué? Presentar síndrome de dificultad respiratoria o si usan oxígeno terapéutico pueden presentar retinopatía de la prematuridad. Y eso habíamos dicho por qué. ¿Ya contestaste por qué? Cuando usamos oxígeno puede dar retinopatía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el oxígeno con el vaso sanguíneo? Lo puede rever. ¿Quién fue el que contestó eso? Hemólisis. Yo no fui. Puede producir hemólisis. Entonces, el oxígeno cierra los vasos sanguíneos, cierra la arteria. Entonces, al recién nacido, siempre prematurito, a veces vos, ya, oxígeno, 100%, pero no la enfermera te hace caso, pues ella le habla, y vos si no, ni le preguntás, ya viene el oxígeno al 100% ya. Y le ponen, ¿no? ¿Y eso qué hace? Cierra los vasos sanguíneos de menor calibre.
Y los de la retina, si se cierran mucho tiempo, va a perder esa retina. Vas a fabricar cieguitos. Es importante para tus pacientes, pero sobre todo para tus yasmánicos, ¿no es? Porque probablemente van a tener, ¿no es cierto? Quizás, con las oraciones de Semana Santa, quizás se dé el milagro y puedan tener sus yasmánicos ustedes. Entonces, por eso sale el prematuro, cuiden eso. No es nomás de poner oxígeno así, largo tiempo y alta presión, no. Hace retinopatía del prematuro. Hipoxia o enfriamiento, acidosis, hemorragia intracraneal. Y es un gallo enfriamiento y con esto vamos, de ahí vamos a ir a tomar el micro. La flechita quiere decir A, te lleva a acidosis, A te lleva a hemorragia intracraneal. El enfriamiento es uno de los peligros más grandes a los cuales se somete un recién nacido. Porque el enfriamiento hace vasoconstricción y la vasoconstricción hace hipoxia en los tejidos y en la hipoxia, ¿qué ocurre con el metabolismo en hipoxia? Eso debería llevar en bioquímica. Ni el libro lo tienen ustedes, ¿no? Jóvenes acreditados. Acidosis metabólica. ¿Ah? Acidosis respiratoria. ¿Qué acidosis? Respiratoria. Metabólica. ¿Ah? Respiratoria sería. No, pues metabólica no. Si tengo mayor cantidad de oxígeno. Respiración aeróbica selectiva. ¿Cómo? Respiración aeróbica selectiva y pulsional. Respiración, pero ¿a qué te refieres con respiración? Respiración celular. Ahí está bien, ¿no? O sea, metabolismo celular, porque respiración más es, ¿no? De la vía respiratoria, que no tiene cada célula, cada célula no tiene naricita, no tiene, ¿no ves? No tiene. Entonces es mejor decir metabolismo. El metabolismo anaeróbico despierta otro camino para fabricar ATP, en el cual, producto de ese metabolismo para el ATP, sale mayor cantidad de ácidos. Y entras en acidosis metabólica, y eso es lo que te da después de hemorragia intracraneal y se muere el paciente. Reitero, empezó con el enfriamiento. En esta época en la cual va a hacer frío, en las postas donde nacen mayor cantidad de los partos normales, porque solo los complicados tienen que ir a los centros médicos grandes, ¿cierto? Los partos normales tienen que atenderse en las postas que tenemos acá en Santa Cruz. Y lo que se ha visto en la experiencia, o sea, yo tengo la suerte que he trabajado en provincia de médico de base y director de hospital de provincia. Y vine a Santa Cruz, igual, fui a La Guardia también, médico director en esos hospitales, hay como 9 hospitales que pertenecen a La Guardia, yo era su director. Después vine, era médico de base en un centro médico de primer nivel, Fátima. Después director de ese centro de Fátima. Después fui médico de base en el hospital de niños. Y después director del hospital de niños. O sea, he recorrido todos los ambientes y los espacios para poder tener la experiencia que puedo comentarles a ustedes. Y lo que he visto en todo ese tiempo es que, si bien donde hay parto, se necesita un ambiente en el cual el niño no se enfríe. A veces hay estufa, pero la estufa generalmente cuando hace frío está en 2 lugares. O está en el escritorio de la enfermera, que está de turno para calentar sus piernas, o está en el cuarto del médico, que está durmiendo y no quiere que le haga frío. Nunca está para que se caliente el recién nacido. Entonces atienden a los recién nacidos en un frío como se pone en Santa Cruz, y eso predispone a que se mueran los niños. ¿Y quién dice algo? Nadie. Muere el recién nacido, no pasa nada. Seguro tenía alguna malformación cardíaca o algo así. ¿Quién dice algo? Nadie. ¿Ya? O es más, cuando van ustedes al Siete Calles, porque ves en el espejo que ya el paso del tiempo está dejando sus señales en tu piel, y te vas a buscar alguna cremita. Señora, ¿esta crema cuánto va a hacer? Tanto, no tan caro. ¿Por qué? Porque tiene pues hidratante. Ya. ¿Y esta otra? No, esta es más cara. ¿Por qué? Porque tiene ácido hialurónico. ¿Y esta otra? No, esa es más cara. ¿Y por qué?
Porque tiene extracto de placenta. Tiene la cara, pero sumamente buena y poderosa. Eso mismo ocurre en las maternidades o donde van a nacer un niño. El neonato, y peor si es prematuro, tiene esa grasita que lo cubre, que le permite deslizarse en el canal del parto. Punto sebáceo permiscasioso, cualquiera de esos nombres los van a encontrar. Si es prematuro, tienes más. Entonces van a encontrar ustedes, la enfermera vive en su barrio tiene con sus amigas y sus comadres y sus hijas también, ¿no? Y todo. Entonces, ay, comadre, le encargo ya para la cicatriz de su hijita o para cualquier cosa, ¿no? Porque te pones eso y queda tu piel como nalga de guagüita, así, según ella. Entonces, ¿qué hace la enfermera? Siempre se llevaba así una latita de crema Nivea, por decirlo, ¿no? Esa cremita que tiene su borde así gruesito. Entonces, nace el niño, se lo entregan a la enfermera y la enfermera se va a atenderlo. El médico se entiende porque el médico está ahí que costurando porque al desgarro, que suturando y demás cosas, está sufriendo todavía porque está la placenta, ¿no? Pero la enfermera se va con el recién nacido allá, solita. Y ahí entonces, solita la enfermera con el recién nacido, frío, no lo puede limpiar porque es valioso, le han encargado para su comadre ese punto sebáceo. Entonces saca pues, ¿no?, de su bolsillo así la lata y empieza a sonar la música de Tiburón 2. Ton, 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 y ella va sacando hasta llenar su latita. Y en ese tiempo se enfría el niño y ocurren los problemas que luego suelen pasar por el enfriamiento, acidosis, hemorragia, etcétera, etcétera, etcétera. El peor veneno para un recién nacido es el enfriamiento. Pero sobre todo es la ignorancia del médico que no controla esas cosas. Mañana seguimos. Gracias.